Venga, pues bienvenidos a su podcast Siervo Rumiante. Gracias a todos los roomies que nos escuchan cada que sale un podcast, que no es cada semana. Ya traíamos una rachita, pero la semana pasada se nos cayó el balón. Pero el día de hoy estamos listos para rumiar junto con ustedes y están conmigo los roomies favoritos, el buen Moy. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Aquí andamos. Y el roomie David. Aquí andamos dándole a la piñata, mis bros. Qué navideño fue eso. Oye, sí es cierto. Pues ya ya viene casi. Navidad, bro. Sí, ¿verdad? Ya viene, hay que hacer una temporada navideña del Exacto. roomies. Todos Un los... ugly sweater de un ciervo rumiante. exacto. De eso sí es fácil. Hay muchos de ciervos, ¿no? Ajá. Una posadita con Ándale. piñata y todo. Piñata Estaría y todo, chido. bro. Venga, pues estamos listos para nuestro tema del día de hoy, que es el séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. ¿Y qué onda? ¿Qué es lo que más sobresale de este estudio que tuvimos el domingo pasado? Híjole, pues. Igual que los demás mandamientos, nos topamos con como concentrado súper mega profundo de las verdades de Dios, ¿no? Que parece que en estas 10 palabras hizo así un compilado de toda la Biblia. Interesante. Sí, es como un megatema, ¿no? Sí, sí, exacto. Entonces, pues hay mucho de lo que se vio el domingo. Pero, no sé, de las cosas que me llamaron la atención, esta parte que la idolatría es equivalente al adulterio y que así lo maneja el Señor en la palabra, inclusive con Israel, o sea, bueno, con su pueblo, ¿no? O sea, el hecho de olvidarse de él, el hecho de que él es un esposo fiel, ¿no? Y que nosotros al estar idolatrando o tener dioses falsos, ¿no? En nuestra mente, en nuestro corazón, pues es semejante al adulterio, ¿no? Y también decías algo muy interesante, que es que en este mandamiento podemos ver cómo al romper este mandamiento se rompen todos los demás, ¿no? Eso se me hizo muy interesante y Wow. es verdad, o sea, no es como un mandamiento aislado, sino que para llegar al adulterio tuviste que haber roto los demás antes. Wow. Y es muy revelador y a veces puede ser que no se tenga tan presente, ¿no? O sea, ¿Puedes repetir eso que dijiste? que para llegar al adulterio tuviste que haber roto primero todos los demás mandamientos antes. Eso está cañón. Eso está cañón. Sí, está muy fuerte y es como que ver por encimita este mandamiento nos podría llevar a alejarnos de esa realidad espiritual que está ahí en medio, ¿no? El tema de cómo somos con el Señor, cómo respondemos a su fidelidad, y me parte el corazón. Y se me quedó muy grabada esta frase que dijo el pastor Alex Aguad cuando vino el tema de... ¿Te acuerdas después cuando Dios le da los 10 mandamientos a Moisés? Baja y está el pueblo con el becerro de oro. Y como esta ilustración de en la noche de bodas, el pueblo con el amante, es algo que te parte el corazón por completo, porque a lo largo de la palabra vemos al Señor hablando constantemente, como decía Moy, como yo he sido un esposo fiel para ti y tú has sido infiel conmigo. Entonces, wow. está el principio práctico, que es la literalidad del mandamiento de no cometer adulterio. Pero precisamente como esta raíz del corazón que también habla Jesús en el Sermón del Monte, de qué hay en tu corazón, ¿no? Y cómo somos también una fábrica de ídolos, y entonces constantemente estamos poniendo nuestra confianza en cualquier otra cosa que no es el Señor. Eso también me dejó como muy, muy marcado, porque al final, si no somos fieles al Señor, no vamos a poder ser fieles en nuestras relaciones conyugales, ¿no? Exacto. O sea, el mandamiento condena el acto, pero apunta hacia la actitud que tenemos en nuestro corazón hacia Dios, hacia nuestros semejantes, ¿no? Y lo importante del matrimonio y la fidelidad conyugal, a mí algo que me sorprendió mucho estudiando esta semana era descubrir que no puedo yo honrar el matrimonio adecuadamente independiente de Dios, ¿no? Ah, claro. O sea,
la infidelidad es una cuestión espiritual antes que circunstancial o sexual o de cualquier otra índole, ¿no? Y es justo, es que tú lo dijiste muy claro, para llegar a romper ese mandamiento ya te llevaste de corbata todos los anteriores, ¿no? Ajá. Entonces, el entender el adulterio como una condición, pues no quisiera decir terminal, pero sí drástica, que revela una enfermedad espiritual más profunda, creo que es esencial, ¿no? Para la restauración en caso de ya haber cometido adulterio, pero también para la prevención, ¿no? Eso. Sí, es un tema, por ejemplo, lo pensaba en función de una enfermedad. O sea, ¿cómo tratamos una enfermedad? Muchas veces hay enfermedades que la sintomatología se hace presente hasta ya cuando está avanzado, ¿no? Entonces, el tema de un adulterio carnal, físico, cuando solo tratas ese tema como que, oye, no, es que tengo que tener fuerza de voluntad porque estoy teniendo tentaciones de este tipo y no lo quiero. No, o sea, eso apunta a algo más. ¿Dónde está tu confianza? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Qué te llevó a pisotear ese pacto que tenías, no? Y obviamente eso apunta a muchas cosas que ya vimos, la idolatría y simplemente el estar desenfocados de Dios, creo que es algo que pasó mucho tiempo atrás que te llevó a estar considerando o cometer un acto de este tipo, ¿no? Entonces, me encantó cómo inició el estudio, como hablando del matrimonio, ¿no? Hablando del diseño original y cómo abordabas este tema de incluso del divorcio, ¿no? Cuando le preguntan a Jesús de que, oye, ¿qué onda? ¿Se puede? ¿No se puede? Y Jesús, ok, vámonos al diseño original, vámonos a Génesis, ¿no? Varón y hembra los creó, una sola carne. Entonces me encantó como a la luz del diseño original de Dios, pues sí, obviamente teniendo esto claro, nos enseña que el adulterio es haber pisoteado el pacto conceptualmente mucho tiempo atrás y llevado a cabo después, ¿no? Exacto. ¿Tú querías decir algo? No, eso, de que cómo Jesús no sé si decir como lo reenfoca o le da el enfoque correcto, ¿no? En cuanto a que él empieza a enseñar acerca del matrimonio, ¿no? Y otra cosa muy reveladora también es que lo pone, o sea, Jesús lo pone como todos son culpables de esto. O sea, ¿no? Eso fue muy loco porque, digo, sí, estamos hablando todo lo que hemos hablado antes y todo, y luego llegar al punto en que Jesús nos diga, pues no eres, o sea, no estás exento de esto porque el hecho del adulterio no solamente es el acto final, ¿no? En la carne, sino que adulteramos en nuestra mente, ¿no? Al codiciar y todo, pues pone ese estándar así como súper alto en el cual pues toda persona somos culpables, pero también eso lo hace ver como tienes que estar pendiente mucho antes, ¿no? O sea, tienes que darte cuenta de lo que está sucediendo en tu mente, qué estás pensando, en dónde está tu corazón, ¿no? En dónde está tu relación, porque pues eso es un camino que te va a llegar a eso, pero no tenemos que esperar hasta que eso suceda, ¿no? O sea, hay muchos como semáforos antes en los que podemos darnos cuenta, oye, estoy yendo para un lugar oscuro en el cual, pues, o sea, es un engaño que me va a destruir y voy a destruir a todo lo que esté al lado mío. Sí, claro. Creo que lo que mencionabas es lo que leímos en Mateo 5, ¿no? Justamente en el Sermón del Monte, versos 27 al 32. Exacto. Donde Jesús dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, y eso es muy interesante porque Jesús habla con una autoridad sin igual, ¿no? Sí. O sea, los profetas solían decir, así dice el Señor. Los rabís decían, así decían los profetas, ¿no? Pero Jesús dice, así digo yo, ¿no? Él no necesita decir, así dice el Señor, porque Él es el Señor, ¿no? Y Jesús nos da el verdadero significado, ¿no? Del adulterio. Y dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Fuertísimo, ¿no? Está muy fuerte. Muy fuerte. Y lo que
meditábamos, y creo que vale la pena recordarlo, y tal vez profundizar un poco en eso. Ayúdenme a profundizar. Pero lo que meditábamos y que vale la pena rescatar es el hecho de que aquí dice cualquiera que mira a una mujer para codiciarla. Uh-huh. Entonces, seas casado, seas soltero, ¿no? Hay un estilo de vida que debemos evitar, ¿no? Uh-huh. Y es muy fácil el día de hoy, o sea, nuestra cultura, todos los contenidos, libros, música, películas, hasta conversaciones comunes, ¿no? De la gente, nos invitan a practicar esto, sí, ¿no? A pecar en nuestra mente. Con en nuestra ojos. mente, Sí, sí. Exacto. Entonces, Jesús está advirtiendo aquí sobre lo que finalmente nos lleva no a perder el matrimonio, ¿no? Porque Jesús dice, si está pasando esto, fuerte. Mejor sácate tu ojo, porque mejor es que se pierda uno de tus miembros. Y Jesús no pone el matrimonio como una razón para evitar ese pecado, sino la salud espiritual, ¿no? Dice, y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Entonces, ¿qué onda con esto? Sí, es increíble porque, como aterrizándolo, como decías, a lo pragmático, a nuestra sociedad, precisamente esto se ha normalizado de tal manera que es como bro, o sea, es normal que todas las series, lo digo entre comillas, que todas las series, que todo el social media, que todo lo que viene ahí te invite a pensar en alguien más, ¿no? Uh-huh. Entonces, como... Y me gusta que Jesús le lleve estos términos, porque precisamente con los jóvenes de la iglesia, cuando hablábamos de esto, era como, no cometerás adulterio. Ok, ¿qué significa adulterio? Y luego, ¿quién está casado? Pues nadie, son jóvenes, ¿no? Entonces era como que, entonces esto no te corresponde, vamos a ver qué dice Jesús sobre esto. Y cuando nos fuimos ahí es como ver, no manches, o sea, en tu mente, o sea, esto habla otra vez de las raíces que están en tu corazón, estas raíces que uno va cultivando, y para ejecutar un acto pasó en tu corazón mucho tiempo antes. Entonces es como, esto nos debe llevar a una práctica de cuidar el contenido que estamos consumiendo. Hemos normalizado muchísimo el ver cosas que no corresponden, y decimos, no, pues contenido para adultos, soy un adulto, lo puedo consumir y tengo la madurez para lidiar con eso, cuando no. Y hay muchas cosas que no nos convienen como cristianos, y pudiera sonar exagerado, escandaloso, pero es que sí hay que ser con el pecado, ¿no? Pero así sonó Jesús, exagerado, escandaloso, cuando dijo, quita tu ojo, quita tu brazo. Y el no ser escandalosos y exagerados con eso nos ha llevado a una cultura tan permisiva con esto, que está, de verdad, hasta que no hacemos conciencia a la luz de la palabra, decimos de que, oye, la verdad... en redes sociales, en series, en películas, me parece mucho más contenido que pudiera estar alimentando esa raíz terrible que está ahí, esa raíz de adulterio, ¿no? Y es terrible porque precisamente me encanta cómo Jesús pone al mismo nivel de conciencia de, oye, eres culpable igual. O sea, no porque no hayas hecho algo y porque a lo mejor lo estés pensando en tu mente, pero te da miedo llevarlo a cabo, no porque no lo hayas hecho, eres inocente. O sea, si está en tu corazón, tienes el potencial para hacerlo. Y me gustó eso de cualquiera que en su mente, o sea, cualquiera, todos podemos, todos somos, si alimentamos eso, todos somos potenciales, y hemos fallado en este punto, ¿no? Ahora, creo que no profundizamos tanto, lo mencionamos, pero ese asunto de la mutilación, ¿no? O sea, Jesús realmente no está aconsejando. Claro. O sea, imagínate, bro, ¿no? Sí, decías, ¿no? De que no manches, pero vas a acabar sin nada, ¿no? Sí, claro. Igualmente culpable. Exacto. Y yo recordaba, yo tuve, desafortunadamente, tuve contacto con la pornografía muy jovencito, muy jovencito, en la primaria, literalmente en la primaria. Y eso desató, bueno, toda una serie de luchas ahí muy cañonas. Y yo recuerdo que aún no siendo cristiano, yo sabía que eso no estaba bien y yo quería huir de eso. Y entonces yo evitaba estar solo en mi casa, que eso era la normalidad para mí. Mi mamá era mamá soltera, mi abuela había fallecido recién, que era con ella, con quien pasaba pues todas las tardes. Ella era quien me acompañaba y demás. Entonces fallece mi abuela.
Y yo paso mucho tiempo solo en mi casa, ¿no? Y fíjate qué loco, ¿no? Pero, o sea, de primaria, bro. No manches, Rosy. Y yo entiendo, esto se sale de control cuando yo estoy solo. ¿No? En mi casa. Porque en ese tiempo la pornografía no estaba tan accesible. Tan ¿no? accesible Claro. como hoy. Entonces, los chavitos de primaria te pasaban que la revista, que el video, Cassette. lo que sea. Entonces, ¿cómo lo soluciono? Pues me salgo de mi casa. Listo, ¿no? Entonces, funcionó por un tiempo hasta que me di cuenta que mi mente ya era una fábrica de inmoralidad, ¿no? Claro. Y ese es el punto. O sea, Jesús obviamente no está diciendo que la solución es, ¿cómo decirlo? Tópica, ¿no? No puedes solucionar el problema solo a través de lo externo, que creo que también hay un lugar para eso, Claro. pero el punto es el corazón, ¿no? El punto es cuando nuestro corazón ve a otros y ve la vida y ve el sexo y ve el placer y ve cualquier cosa distorsionadamente, ¿no? Y necesitamos eso, necesitamos ser transformados en nuestra manera de ver a los demás, de ver a Dios, de vernos a nosotros y de ver la vida, ¿no? Exacto. Sí. No, eso, de que últimamente eso creo que ha sido como algo que he sentido que el Señor quiere transformar, ¿no? El hecho de ver las cosas de la manera que Dios las ve, ¿no? O sea, ver a las mujeres como Dios las ve, ¿no? Con la hermosura que Dios puso en ellas, pero esta hermosura, pues, santa, esta hermosura en el cual Dios puso su imagen en ellas, ¿no? Sagrada, bendita, exacto. ¿no? Sí. Wow. Y que en vez de caer en el engaño de Satanás de una, pues ni siquiera puedo decir que es hermosura, pero algo falso que solamente lleva a deshonrar, a faltar el respeto a otra persona, pues no, o sea, faltarme el respeto a mí mismo, faltar el respeto a otra persona, faltar el respeto principalmente a la creación de Dios. Y eso, o sea, creo que el hecho de poder ver las cosas como Dios las ve puede transformar mucho de nuestros corazones, pues, ¿no? O sea, el ver la inmoralidad sexual, el ver a una mujer teniendo que estar haciendo cosas horribles para subsistir y ser más bien la persona a quien a Dios ha llamado para llevar el evangelio y que pueda salir de esa situación en vez de una persona que esté consumiendo pues eso que la mantiene ahí, ¿no? Y es algo muy fuerte. No sé si va a salir como de tono lo que quiero decir, pero en esta enseñanza que tuvo Jesús en Mateo 5, lo que estábamos viendo, se me hace muy loco porque con lo que nos decías y nos contabas que yo también pasé por esa situación hace tiempo, pues eso, ¿no? Lo primero que se te viene a la mente es alejarte de todas las cosas que te lleven a eso. Y creo que tiene que ver, pero si tomamos, si nos damos cuenta de lo que acabas de decir, de que en nuestra mente se están fabricando siempre estas cosas, que no necesitas ni siquiera ir a un sitio, sino con ver cualquier mujer, no importa si esté tapada o bien vestida, puedes empezar a producir cosas en tu mente que te lleven a pecar contra Dios y contra la imagen de Dios. O sea, lo que dijo Jesús parece que toma otro significado y parece como si tu corazón es esa fábrica, pues necesitas morir, ¿no? Exacto. Y está muy loco porque, o sea, ¿qué hay de ti que sea suficientemente puro, santo, que te lleve al Señor? Pues no hay nada, o sea, y la verdad Jesús lo hizo y murió por nosotros y creo que es lo que quiere que hagamos, ¿no? Que muramos juntamente con Él en la cruz y que llevemos todo ese pecado delante de Él y que seamos nuevas criaturas. Como que ese lenguaje de Jesús es un eufemismo para decir necesitas exacto. morir. Sí. ¿Qué te vas a dejar ahí, no? Que no te lleve al infierno, ¿no? O sea, ya sacaste tu ojo, sacas el otro. Ahora saca tu mente, saca tu corazón. Claro. Saca, de hecho, hay un libro titulado 10 palabras, no recuerdo ahorita el nombre de la autora, que justamente aborda el tema desde esa perspectiva y dice, bueno, sí está hablando de mutilación, pero mutilación espiritual, ¿no? Y nos lleva a considerar lo que Hebreos nos dice acerca de la Biblia, que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos
que penetras a partir del alma y discierne y divide los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Wow. O sea, Sí. eso es lo que necesitamos. Necesitamos permitir que la Biblia realmente nos mutile, Sí. que la Biblia nos mate, que la Biblia nos corte, ¿no? O sea, debemos dejar que nos corte la palabra de Dios. Y eso es lo que va a hacer que nuestro corazón sea transformado, ¿no? O sea, yo no puedo transformar mi corazón, no puedo hacerlo. Exacto. Pero puedo permitirle a la Biblia, a medida que me expongo a ella, con honestidad, eso es muy importante, ¿verdad? Sí. Permitirle transformarme, ¿no? Y separar de mi corazón esas intenciones y esos pensamientos que no honran a Dios y que yo no puedo por mí mismo despojarme de ellos. Sí. Sí, ese tema de no puedes realmente. Sí. O sea, me encanta porque, pues sí, como decíamos, Jesús habla de esta acción, pero como que dijeras, oye, ya me corté el brazo y ahora qué, Jesús, sigo con estas ondas, ¿no? Ya me corté, ya me saqué el ojo, y es precisamente la palabra del Señor la que nos va moldeando. Fíjate que ayer justo hablaba con mi esposita, estábamos teniendo un devocional, y en Proverbios 24 habla de esa persona floja, o esta persona como que, pues sí, vi una persona insensata que la barda de su casa estaba destruida, su casa estaba tirada, desordenada, y es como que está hablando de esta figura de alguien que no está viniendo al Señor, que no está dejando que el Señor edifique su casa. Y pues es eso, estás en un lugar vulnerable, ¿no? Pero venir a la palabra del Señor y dejar que el Señor sea el que se encarga de quitar todas esas cosas, ese es lo único que podemos hacer, venir delante de Él y edificar nuestra casa haciendo esto, viniendo a su palabra constantemente, dejando que el Señor sea el que levante esas bardas, que sea Él el que construye, y entonces de esa forma pues estamos resistiendo a los ataques, ¿no? del enemigo, y es, o sea, es revelador, porque pues sí, todas las otras tácticas, estrategias, como para tratar, como decía el Paz, como tópicas, realmente no es una pomadita que te puedes poner por encima, ¿no? Es venir a la palabra del Señor y que el Señor con su sabiduría sea el que te cubre, el que te lleva el Espíritu Santo, el que te lleva a reconocer que no es en tus fuerzas que vas a lograr algo, sino es descansando en que el Señor es soberano. Y si tu corazón está completo ahí, pues sí, no empiezas a no querer satisfacer este vacío de otras maneras. Me gustó esa referencia que hiciste a Proverbios y al hombre holgazán, ¿no? Que te das cuenta que es holgazán por la ruina y la condición en la que se encuentran sus pertenencias, lo que él debiera cuidar, ¿no? Y creo que algo clave es hacernos responsables de nuestra salud espiritual, ¿no? Hacernos responsables de ella. Y por supuesto, no puedes hacerte responsable de tu vida espiritual si no tienes vida espiritual, ¿verdad? O sea, si no eres cristiano, el ámbito en el que tú, o sea, la naturaleza de tus recursos son humanos, ¿no? Pero si eres cristiano, pues nosotros tenemos recursos espirituales a nuestra disposición. Déjenme leerles lo que dice Romanos capítulo 6. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos muerto... no, perdónenme, yo quería leer Romanos 8. Me equivoqué también aplica. También aplica. También es de bendición. Qué chido. Pero qué bendición. Qué bendición. Romanos capítulo 8. Chéquense esto. Romanos capítulo 8. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan
conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el término andar conforme a implica ponerse de acuerdo, implica sintonizarse con, ¿no? Es eso. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, como cristianos, tenemos una nueva naturaleza capaz de sintonizarse con el Espíritu, depender de los recursos del Espíritu. La carne sigue allí, eso es muy importante. Sí. ¿No? Y platicaba con alguien en la semana, no sé si tenga sentido para las nuevas generaciones el ejemplo, pero es como con la radio, que puedes sintonizar AM, que puedes sintonizar AM y FM, ¿no? Sí. Entonces, ¿en qué frecuencia te sintonizas? Es lo que vas a pescar, ¿no? Claro. Es el contenido que vas a estar, eso. Y entonces dice aquí que nosotros, aunque aún estamos en la carne, la idea es que ya no dependemos de la carne. Y como cristianos, o sea, es que suena como, espero ser claro, suena como, no, pues yo no ando conforme a la carne porque no ando fornicando. Pero estás consumiendo tu novela donde el adulterio es normalizado, es exaltado, incluso presentado como un, ¿sabes? O sea, estás dependiendo de la carne. O a lo mejor estás luchando contra esos hábitos, pero estás luchando contra esos hábitos estratégicamente, ¿no? Desde tus recursos. Y es como, pero no estás dependiendo del Señor. Claro. Entonces, aún si estás luchando esa batalla y dices, no, es que yo soy súper moral porque sé que está mal y estoy luchando en contra de eso, como decíamos, ¿no? Con mi red de apoyo o con lo que sea. Sí. Pero es, no. Necesitas caminar conforme al Espíritu, depender del Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, ya no estoy esclavizado. Ya la carne no tiene la supremacía en mi vida. Y puedo, si soy cristiano, puedo. Eso es muy importante. Si soy cristiano, puedo decirle no. Sí. Puedo. Y por tanto debo, ¿no? Si no soy cristiano, pues no puedo. Exacto. Solo puedo escoger entre un tipo de esclavitud y otra, ¿no? Pero entonces dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Luego dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Otra vez, hacernos responsables, ¿no? De nuestro crecimiento espiritual. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu de Dios. Wow. Entonces, sí. Chale, me desvío un chorro, ¿ah? No, pero es que de eso es, o sea, y por ejemplo, yo me acordaba de este ejemplo que decías de, o sea, si estás viviendo conforme a la carne y tienes en tu mente cosas que no agradan al Señor y no estás casado y piensas que casándote vas a solucionar ese tema, eso estuvo súper rudo porque he escuchado a mucha gente que no, es que no sé, ya en mi mente todo esto está pasando, entonces, pero si me caso ya con mi esposa sí puedo hacer esto que está avalado en el matrimonio, pero hablábamos de esto, el matrimonio no va a solucionar esta cultura que hay a lo mejor en la mente de alguien con inmoralidad sexual. Entonces, si andas en la carne y te casas en la carne pensando satisfacer los deseos de tu carne, eso no glorifica al Señor y puedes deshonrar al Señor incluso con tu cónyuge, ¿no? Y ese es un tema que necesita ser hablado y necesita ser tratado, ¿no? Porque no es de que no, pues ya es mi pareja y tengo permiso para lo que sea, darle rienda suelta a estos deseos de la carne. Ese no es el diseño de Dios. Ese no es el diseño de Dios. Qué fuerte. Sí.
Más bien sí, como dices, es algo importante porque no solo no vas a poder, sino te vas a llevar a otra personita entre las patas. O sea, si la otra personita tal vez no estaba batallando con eso, pues la vas a arrastrar a eso, ¿no? Dios. Y es difícil. Y se ha hecho un hincapié en semilla, o sea, en las reuniones de jóvenes y todo, en que eso, ¿no? De que el matrimonio no es como la solución a la inmoralidad sexual ni nada, sino más bien, o sea, el estar pues caminando en una relación activa con Dios, como decía el pasaje, ¿no? O sea, siendo conformados conforme a su espíritu, pues vamos a poder pues hacer lo que Dios planeó para el matrimonio, ¿no? Que es representarlo, representar su imagen, representar a Cristo y la iglesia, darle este valor de dignidad frente a la sociedad, ¿no? De una manera pública en la que las personas puedan ver cómo Dios realmente es quien creó el matrimonio y quien lo dignifica y que es una base, ¿no? En la cual pues se puede edificar de manera segura y de manera en que honra a Dios y que es de bendición no solamente para el matrimonio, sino también para los hijos y para los vecinos y para los que están alrededor de un matrimonio así, que está reflejando a Dios, que tiene el propósito glorificar a Dios juntos, ¿no? O sea, ser una misma carne que glorifica al Señor, que representa al Señor, que es como un estandarte aquí en la tierra de que Dios lo hizo, ¿no? Y es importante, y de otra forma, el engaño del enemigo pues es totalmente lo contrario, ¿no? O sea, el matrimonio algo sucio, algo que se vuelve, pues hasta muchos lo pintan así, ¿no? Como que un infierno, ¿no? Que hasta hay chistes del matrimonio, ¿no? Que es mejor como no casarse y que nada, ya estás ahí, que no sé qué, como si fuera una maldición, ¿no? El estar casado cuando en ningún momento ha sido la intención de Dios eso, o sea, al contrario, ¿no? O sea, siempre se ve la bondad de Dios en el matrimonio al crearnos, al crear a la mujer, al ponernos juntos, al tener esta relación con Él. Es totalmente el opuesto. Exacto. Muy loco. Pensaba en Hebreos capítulo 13, verso 4, que dice, honroso sea en todos el matrimonio. O sea, como que este mandamiento de no cometerás adulterio es una invitación a todos, casados y solteros, guardar nuestro corazón de cualquier actitud que deshonre el diseño de Dios para el matrimonio, ¿no? Y bueno, solo me gustaría terminar hablando de dos cosas. La primera, que aun si has fallado de esta manera específica, ¿no? O si estás camino, ¿no? Dices, no has consumado el acto, pero a lo mejor escuchas esto y dices, he cometido adulterio, ¿no? Sí. Porque en mi corazón estoy anhelando cosas que no debieran ser, o estoy alimentando ideas y demás. La Biblia me enseña que en Jesús podemos ser nuevas personas, ¿no? Sí. Y podemos ser lavados. O sea, hay esperanza para nosotros. Pero la Biblia también nos advierte sobre la importancia de nosotros. Otra vez, si no eres cristiano, no puedes librarte de eso por tus propios recursos, ¿no? Puedes a lo mejor un poquito combatir los síntomas, pero no la enfermedad. Pero si ya eres cristiano, ya tienes recursos, ¿no? Y Pablo dice en 1 Corintios 6, lo leímos en nuestro estudio este domingo, y vale la pena leerlo de nuevo, versos 9 al 11, dicen, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. O sea, es un error pensar que podemos vivir ese estilo de vida e ir al cielo. Sí. ¿No? Dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, si eres cristiano, eso es lo que tú eres ya. Claro. Ya tienes todo, ¿no? Sí. Alguien que ya ha sido lavado, alguien que ya ha sido perdonado, alguien que ya ha sido puesto aparte, santificado, ¿no? Para el Señor. Y entonces, la manera de
la manera de pelear la buena batalla en contra de esos hábitos, curiosamente, ¿no? No es enfocándose en esos hábitos. Por eso es que pienso que todos estos estilos de abordar la inmoralidad sexual son un arma de doble filo, ¿no? Como este rollo de instalar tu programa y esos grupos donde semana a semana estás hablando del tema y cómo vas con la inmoralidad y cómo vas con la inmoralidad y cómo vas con tus pensamientos y cómo vas con... Porque si yo te digo, no pienses en los tacos de Mari la Gritona, ¿en qué estás pensando ahora? Barbacoa, Los tacos. chicharrón, En unos de harina, bro. ¿no? ¿Se entiende? Sí. Sí, claro. Entonces, Chuck Smith lo explicaba mejor. Chuck Smith decía, una persona en un cuarto oscuro no va a vencer la oscuridad y no va a dejar de tropezarse abriendo más los ojos, ¿no? O extendiendo los brazos, ¿no? La manera en la que esa persona va a dejar de tropezarse es, ¿sí? Prende la luz. ¿Verdad? Entonces, este tema de la inmoralidad sexual es lamentable cuando se aborda pensando que uno lo va a solucionar estudiando nuestra inmoralidad específica, nuestro pecado, analizándolo. O sea, creo que sí hay aspectos prácticos que van a venir de la Biblia, entendernos, sí, exacto, ¿verdad? Exacto, pero el punto es prender la luz, ¿no? Claro. Y eso es lo que yo veo aquí en Efesios capítulo 5. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Qué bonito que dice, como hijos amados. Exacto. O sea, conoce el amor de Dios, experimenta el amor de Dios, recibe el amor de Dios, medita en Él, ¿no? Responde hacia Él. Y el resultado va a ser, y andad en amor. Aunque aquí está en imperativo, Exacto. ¿no? Es un requisito, creo que también es un resultado de recibir el Claro, amor de Dios. sí. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Y cómo sé que esta es la solución? Porque aquí lo presenta como un contraste. Pero fornicación y toda inmundicia ni aun se nombra entre ustedes, ¿no? Sí. Entonces, yo solo quisiera terminar con eso. La manera, y no es que uno va a dejar de luchar contra esas tendencias, ¿no? Claro. Hasta que Cristo vuelva. Y eso va a ser maravilloso, ¿no? Cuando Cristo vuelva y cuando estemos con Él y por fin se vaya toda tendencia pecaminosa de nuestro corazón, ¿no? Eso va a ser maravilloso. Pero hasta que eso no suceda, necesitamos reconocer que todos tenemos el potencial de pecar de esa manera específica. O sea, no puede haber nada más peligroso para nosotros mismos que pensar, no, yo con eso no lucho. No, yo jamás, eso es terrible, ¿no? Jamás lo haría, ¿no? Exacto. Y otra cosa que se tiende a pensar es que con la edad también se va a ir eso, ¿no? Oh, sí, eso es cierto. Bueno, ahorita soy joven, pero ya cuando le llegue a los 40, yo creo que ya eso va a disminuir, o los 50, los 60, lo que tú quieras, ¿no? Cada vez le vamos agregando más. Sí. Y no sucede así, o sea, no es que el tiempo de hecho, al contrario, convierta ¿no? nuestro corazón. Eso está degenerativo. Claro, exacto. O sea, sí, wow. O sea, tienes más... Has vivido más en esta tierra. Estás más cicatrizado a ciertas cosas. Sí. ¿no? O has recibido más. Te vuelves más mañoso también. Sí. Wow. Qué loco, bro. Entonces la solución sigue siendo la misma, ¿no? O sea, exacto. Prender la luz. Tu estrategia no lo va a solucionar. Que te cases no lo va a solucionar, ¿no? Que se legalice o se normalice la poligamia no lo va a solucionar. Que convenzas a tu cónyuge, ¿no? Sí, que lo hagan juntos. De que estén de acuerdo. O sea, no, lo que va a solucionar el problema es una relación con Cristo. Una genuina relación con Cristo, ¿no? Por supuesto, Cristo nunca va a estar de acuerdo con tu pecado, ¿no? Jamás lo va a aceptar, ¿no? Pero eso no significa que Él va a dejar de aceptarte a ti. Si estás dispuesto a recibir su amor, a venir a Él arrepentido, Él siempre tiene suficiente gracia y perdón para poder renovarte, ¿no? Y darte un nuevo comienzo, restaurar tu matrimonio,
Eso. si tu matrimonio ya está dañado. Restaurar tu identidad, si aún eres soltero y dices, ¿cómo voy a llegar al matrimonio así? Sí. Pues no necesitas llegar al matrimonio así. Ujú. Si hoy recibes su amor, respondes a su amor y eso. Qué fuerte. Sí, pues sigamos pidiéndole al Señor que su Espíritu Santo nos siga convenciendo de pecado, ¿no? Porque creo que es el primer paso también, es como mucha gente piensa que hay pecados peores, de que no, pues yo no he asesinado a nadie o yo no, pero habiendo ahí en Corintios cómo están en el mismo nivel y es malo, o sea, es pecado. Ujú. Es saber que el que haya gracia para nosotros no significa que se pasa por alto ese pecado, ¿no? O sea, hay gracia, hay una regeneración que el Señor ha puesto para los que vengan a Él y eso no implica que está bien que practiques un estilo de vida pecaminoso. Entonces, que el Espíritu Santo nos siga guiando a entender todas esas rutas, esas pequeñas raíces que Él nos permita detectar de que no manches, en esto estoy adulterando en mi corazón, en esto estoy teniendo pensamientos que no le agradan al Señor, como que el Señor nos lleve a entregarle eso a Él, ¿no? Sin tácticas humanas y estrategias, sino, Señor, ahí está, este soy y tu palabra, hay una promesa de que tú nos haces nueva criatura y quisiera vivir eso, ¿no? Entonces, pues estar alertas, no normalizarlo y entregárselo al Señor. Esa es la onda, ¿no? Sí, que esto también no es exclusivo de los hombres, que es otra cosa que se tiende a pensar, ¿no? Uy, Que es todo un tema Sí. solamente de los hombres, ¿no? Es todo un tema. Digo, la inmoralidad sexual, o sea, llámese pornografía, llámese, pues, el adulterio, ¿no? Y todo esto. O sea, es algo que vemos hoy en nuestra sociedad súper impregnado, pues, hasta en las artes, ¿no? En la música, en todo, y que no nada más está eso, ¿no? Relacionado con un tema de si eres hombre o si eres mujer. Es algo que vemos que está en el corazón del todo pecador, ¿no? Y que el Señor quiere, pues, que muramos a eso y como decíamos, ¿no? O sea, ser conformados conforme a su espíritu, ser guiados por su espíritu y que la palabra de Dios, ¿no? Sea la que quite todas esas falsas ideas que tenemos y que ponga su palabra en nuestra mente, en nuestro corazón y podamos seguir caminando conformados a Él. Ujú. Y dejar que su palabra dicte o dirija la conversación, ¿no? Ujú. Porque así como ahorita, ¿no? Empezamos estudiando el tema desde una perspectiva más profunda, ¿no? Ujú, ujú. Que tiene que ver con nuestra relación con Dios, ¿no? Ujú. Del mismo modo, a lo mejor mucho antes de resolver específicamente tu asunto de inmoralidad sexual, Dios quiere tratar contigo asuntos con respecto a tu adoración, ¿no? Claro. Tu concepto de Él, ¿no? Antes la idolatría, ¿no? Ujú. O a lo mejor tienes una imagen equivocada de quién es Él, Ujú. ¿no? Sí, sí. Esto Sí, da para mucho, da para hablar mucho acerca de ese tema y por eso es que yo te animo. Repito, si no eres cristiano, asistir a la iglesia, leer la Biblia, leer libros cristianos sobre el tema, no van a ayudarte absolutamente en nada Ujú. hasta que estés en Cristo, Ujú. ¿no? Segunda de Corintios 5:17 nos dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿no? Hay nuevos recursos ahí. Hay una nueva vida capaz de escuchar a Dios, entender a Dios, conectar con Él, Ujú. recibir su gracia y crecer, ¿no? Y ahora no necesitas dejar o sea, sentirte limpio para ser cristiano. O sea, si estás oyendo esto y dices, pero Exacto. estoy todo, o sea, tengo todo este bagaje de pecado, ¿cómo me dices que me haga cristiano? O sea, ¿cómo voy a ir a Cristo? Pues precisamente porque estamos así, ¿no? Todos hemos llegado a Cristo así, con todas esas porquerías, Sí. y se las hemos entregado al Señor y le hemos pedido perdón. Y el Señor, pues la verdad, la Biblia dice que hasta se alegra de recibirnos así y de limpiarnos y de darnos esta nueva vida. O sea, entonces, los sanos no no esperes a necesitan. que voy a arreglar mi vida y luego me hago cristiano y empiezo a hacer lo que no está, o sea, estoy Exacto. escuchando, ¿no? Exacto. Sí, el versículo no dice si alguno es nueva criatura, entonces ya puede venir a Cristo, ¿no? Ajá, exactamente. Sino si alguno viene a Cristo y alguno Ujú. está en Cristo, esa persona ya es una nueva criatura. Sí. Totalmente. Ninguno venimos a Jesús limpio, Y Jesús Claro. lo dice, ¿no? Los sanos no necesitan de un médico. sino No, los exacto. enfermos. Y aquí Wow. estamos. Exacto. Aquí estamos. Entonces eso, que vengas al Señor y si ya estás en Cristo,
conoce tu Biblia. Ujú. Haz el hábito de leer tu Biblia sistemáticamente para que conozcas todo lo que Dios tiene que decirte en su palabra, ¿no? Y Conoceréis la verdad y la verdad os y la hará verdad os libre. hará libres. Yeah. Ahí está. Bravo. Exacto. Bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Gracias por escucharnos. Gracias, mis roomies. Sí, no, un tema muy relevante, como todo en la Biblia, y al mismo tiempo muy refrescante, ¿no? Porque entendemos que eso es algo que el Señor nos puede permitir vivir. Podemos ser libres de todo esto y esa es la onda. Pues Gracias, saludos man. a todos, gracias por escucharnos, roomies. Les mandamos un abrazo y esperamos que se encuentren muy bien ahí donde están. Nos vemos o nos escuchamos la próxima. La próxima.